¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos de hace 31 años en forma ininterrumpida, con un desafío más de Jorge Morelo, ahora por Norte Grande, Federal, por Somos Uno y también por Gigaret. Y habrán visto ustedes en esta semana, bueno, todo el mundo está enterado que la semana pasada se aprobó o se sancionó en el Senado de la Nación la tan difundida ley ómnibus o ley de bases, donde después de una jornada muy larga, donde estuvieron muchas horas discutiendo los senadores, aprobaron una ley que en principio eran algo así como 660 artículos y terminó siendo aprobada en 232. El procedimiento ahora es, después de esa sanción que se consiguió, con muchas negociaciones, volverla a la Cámara Baja, a diputados. En diputados puede suceder de que los diputados voten las modificaciones que sugirieron los senadores o que la voten como lo hicieron al principio del debate, en cuyo caso puede haber más puntos que favorezcan la solicitud del presidente de la Nación. Y de toda esta cantidad de artículos que se han discutido tan vehementemente, hay 3 o 4 que sobresalen. Uno de ellos es la delegación de poderes al presidente de la Nación, que fue muy resistido porque dicen que no le pueden dar el poder absoluto. No obstante, le han concedido 1 año de gracia para que el presidente pueda operar sin a veces apelar al Congreso de la Nación. Otra de ellas, habrán escuchado ustedes que dicen RIGI. ¿Qué es el RIGI? El RIGI es el régimen de incentivo de inversiones. De grandes inversiones. De grandes inversiones. ¿No es cierto? Que superen los 200 millones de dólares. ¿Por qué es resistido eso por CAME, por la Federación de Pequeñas y Medianas Empresas y por muchas industrias? Porque los argentinos tenemos más experiencia con esta cuestión. Sobre todo para aquellos que nos recordamos y que tenemos el pelo blanco, en el gobierno de facto con Martínez de Oz se abrió esto. ¿Y qué generó? Generó casi la quiebra de toda la industria nacional. Entonces, todo esto genera resistencia porque las pequeñas y medianas empresas dicen, bueno, si le van a dar ustedes concesiones y posibilidad de desarrollo y intereses más bajos y otras cosas que están previendo entregar, que también sea equitativo y que nos la den a nosotros. Y no me parece desatinado, todo lo contrario. Está la tan esperada y pedida modernización del Código Laboral o de la reforma laboral o como la quieran llamar, tantas veces solicitada para favorecer el crecimiento del empleo, las formas, cambiar la forma de contratación y se instala un formato de trabajador independiente con colaboradores, además de aumentar los periodos de prueba. Bueno, están todos los sindicalistas locos con esto porque dicen que atenta contra ellos, contra el trabajador y todo lo demás. Bueno, veremos qué pasa. Y por último, de las que se destacan están las famosas privatizaciones, que de 40 a 41 que se habían presentado solo aprobaron 8. Y de estas 8 van a volver a insistir en la Cámara Baja para que le aprueben la privatización de Aerolíneas Argentinas y de la televisión pública. Veremos qué pasa, porque esto está en pleno debate. Lo cierto es que el argentino está viviendo situaciones muy, muy, muy difíciles. Con los salarios caídos, con un ajuste brutal, con los medicamentos que no se pueden comprar, con caída de la producción, con caída del empleo, con caída de las ventas. Casi todos los parámetros dan para abajo. Pero también es cierto que se están instrumentando políticas para revertir esto y que están dando resultados como la baja en la inflación. Y nadie puede negar que la inflación está cayendo. Pero ¿qué sucede? No las vemos que se trasladen a los precios. Basta con ir al supermercado a comprar un producto y vemos que siguen subiendo por encima de la inflación. ¿Esto qué es? Especulaciones, aivada, ¿qué es lo que es? O lo que nos destacan los argentinos, ¿no es cierto? Cuando el dólar sube, las cosas suben, pero cuando el dólar baja, nunca baja, por citar algo, o por decir una metáfora. La cuestión es que todo esto ha generado mucha resistencia, porque en el Congreso
Inclusive la reforma fiscal fue resistida por senadores del mismo palo, como Lustó y Zimmerman, que decía que de esta manera vamos a eximir al Estado las obligaciones que deben de tener y que va a atentar contra la soberanía, entre otras cosas. Y por otro lado, tenemos a una oposición que está tratando de consolidarse, con diferencias de opiniones, con líderes que no aparecen, pero cuidado, no están dormidos, están parados y siempre el peronismo ha tenido poder de fuego. En la Argentina que tenemos un presidente también, por citar algo muy particular, es un tipo vehemente, controvertido, con actitudes a veces que no condicen con un presidente, que se enfrenta, que sale con una motosierra, pero que se ha transformado en el líder de los presidentes sudamericanos. Y que esto quizás genere la atención de multimillonarios para poder ingresar dinero a la Argentina. Yo no creo que sea tan fácil porque no pasa por un presidente, sino pasa por la confianza que nos tienen que tener los de afuera para venir a traer plata. Y esto no se genera en un año ni en un presidente, porque lamentablemente en la Argentina lo que firma uno con la mano, el otro lo borra con el codo. Y esto ha generado que nos miren con 5 ojos antes de venir a hacer una inversión. Ojalá me equivoque y esto no sea así. Lo cierto es que el público nos viene pidiendo que hagamos un debate entre las fuerzas políticas que nos representan en el Chaco para saber qué piensan los chaqueños, unos y otros. Y fundamentalmente yo quiero abrir este debate preguntándole a los chicos y a los representantes que están acá qué percepción tienen de cómo está opinando la gente y viendo la gente las políticas que está tomando el gobierno nacional. Bien, justamente diste algo en el cuello, Jorge, con el tema del RIGI, de cómo nos ven internacionalmente teniéndolo a Javier Milei, que básicamente para el político tradicional es un showman, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El RIGI da una garantía de 30 años de excepciones impositivas a los inversores, ¿sí?, extranjeros. No se le da tanta libertad a las empresas nacionales y eso es algo que Milei debería de corregir. Ahora, ¿por qué se le está dando esta libertad en 30 años? Como vos mismo lo dijiste, nos miran internacionalmente y saben que cambia un líder político, cambia la mitad del Congreso, senadores, y la garantía que tenían desaparece en 2 segundos, más rápido que el chasquido de Thanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se tiene que hacer una concesión? ¿No gusta? No. A nadie le va a gustar la concesión que se le está dando a los inversores extranjeros. Pero Argentina no tiene plata. Tiene una reserva que está caída, que se está empezando a acomodar. Y justamente una de las razones por las cuales Milei está teniendo apoyo todavía de la sociedad es porque el tipo está saliendo a mostrar los gastos que se ha tenido en la política de despilfarro durante todo este periodo de tiempo. Así que aprovechando que tenemos a 2 figuras políticas de la provincia, les voy a hacer una pregunta simple y sencilla. ¿Qué dice el artículo 5 de la Constitución Nacional? No, la verdad que no sé qué dice. Publicidad de los actos de gobierno. ¿Qué es un acto de gobierno? Todo lo que tenga que ver con la administración pública en general, en todos sus poderes. Legislativo, pero ¿a qué te referís cuando vos haces esa pregunta? Porque por a que justamente esto que está haciendo Milei hoy por hoy de salir a demostrar cómo se está despilfarrando la plata, que nosotros, todos los argentinos sabemos que siempre se estuvo yendo. Ponés un presente y es un pasado en última instancia. Más allá de que sea un presente o un pasado, es justamente una situación que no estábamos viendo. Una diferencia menor, digamos, porque cuando vos estás asegurando que en el presente se está despilfarrando, yo te voy a decir que no, que estás equivocado. Es decir, no lo podemos cambiar de un día para el otro. Pero nadie está diciendo... a todos los organismos, a mí me toca muy los cerca. Los organismos es algo de un cambio paulatino. El Estado es un Estado elefantiásico. El Estado nacional no es de ahora, viene de hace empecemos más de por 30 ahí. años. Y eso es lo que estoy diciendo. Milei está demostrando cómo se estuvo despilfarrando económicamente el país durante todo este tiempo. Y no es algo tampoco de estos últimos 30 años. La razón por la cual la Argentina viene recayendo en crisis económica viene más de 100 años. Y esta publicidad del acto de gobierno está desde la Constitución de 1860. O sea que hoy por hoy, siglo XXI, no cuesta nada tener, por ejemplo, en la provincia del Chaco, que en la página diga en qué se está gastando las licitaciones y los gastos públicos que tiene a nivel provincial,
no cuesta nada tener 1, 2, 3, 4 programadores que tengan la información para que la gente alcance. Bueno, pero nosotros no nos podemos arrogar, digamos, la potestad de decirle al gobernador que publicite lo que vos considerás. No, porque esa es una obligación constitucional que tiene todo funcionario público. Pero por eso te digo, es decir, esa es la razón por la cual tiene apoyo. Ahora, la pregunta importante acá es, ¿por qué se demoró tantas décadas en tener una verdadera transparencia y por qué justamente se demoró porque tantas siempre el décadas en hacer Estado, porque siempre el Estado fue ocupado como botín político y no estuvo en función a la sociedad? Pongamos eso en claro, de una buena vez por todas. Si el Estado nunca estuvo, a ver, siempre ¿por qué ganó Javier se repartió como botín político, ¿por qué ganó Javier Milei? Precisamente no estamos teniendo el incentivo como sociedad de salir a reclamar a todos los políticos que sabemos que están hace 15, 20, 30, 40 años salteándose entre cargos electorales y cargos a dedos, reclamándole justicia por esa mala administración estatal, porque justamente la mala administración estatal que se ha tenido en todos los niveles, nacional, provincial, municipal, es lo que ha generado esta inflación, este despilfarro y esta emisión monetaria que nos ha rompido. Bueno, ahí Jorge recién lo decía, la desconfianza. Uno de los principales motivos de la inflación es ese. Es decir, no es solamente una variable macroeconómica, sino que los mercados no creen en vos. A ver, emitir una opinión. ¿Cómo era tu nombre? Cristian, ¿vos sos economista? No. ¿Sos abogado? Sí. Ok. Señalaste muchos puntos. Para mí el principal de tu argumento es la transparencia. Espectacular. Estamos todos de acuerdo acá en que el Estado tiene que ser transparente en lo que gasta, en lo que hace. Fíjate si no el quilombo que hubo con las universidades, que nadie las auditaba, que parecía que el único control que había era si adoctrinaban o no para determinado partido político, o si se sacaban una foto haciendo alguna que otra simbología política, digamos. Pero nadie controlaba en qué gastaban, ¿sí? Entonces, en ese punto estamos completamente de acuerdo. Ahora, es un pasado, como lo señala el Capi, ¿no? En términos de economía, como pensé que eras economista, probablemente, no sé si recuerdan la definición del PBI, si hay alguien acá que lo recuerde, que haya estudiado economía. El PBI es la sumatoria de todos los bienes y servicios finales que produce toda la población argentina en el periodo de un año. Te recuerdo que el año pasado, en los últimos 3-4 meses de campaña, medíamos el gasto de campaña del candidato justicialista en porcentaje del PBI. Se calculaba o se estimaba un 2% del porcentaje del PBI que se gastó en campaña, con políticas estatales, es decir, reducciones de transferencias, o sea, subsidios o reducciones impositivas, o pateaba la recaudación, por ejemplo, del monotributo o de otras cuestiones tributarias, digamos, políticas fiscales y políticas monetarias. Se estimaba el 2% del PBI, que sería el equivalente, si calculamos que la población argentina es de 50 millones de personas, sería el equivalente al trabajo de 1 millón de argentinos durante todo un año. Todos los bienes y servicios que 1 millón de argentinos producen durante un año se gastaron en 3-4 meses de campaña. O sea, eso que vos estás comentando hoy, que no había transparencia de gastos, que se despilfarraba plata, es algo pasado. Tampoco podemos esperar, no es soplar y hacer botellas, no podemos esperar que cambie todo de la noche a la mañana, digamos. A mí me gustaría hacer un aporte. Dos o tres cositas, digamos. Iniciando con lo de la transparencia, creo que acá ninguno va a estar en desacuerdo, creo que es parte de una cuestión constitucional y creo que es parte de la publicidad que se da también en la información que dan los gobiernos. Después las demás mentiras que se plantean acá o confusiones que se quieren generar, esto de los gastos de campaña, que está legislado, que está legislado, que te dice cuánto es lo que tiene que recibir cada partido por la justicia. Si ustedes conocen otros gastos, la verdad que yo desconocía esto del 2%, la primera vez que lo escucho, además, del PBI, la verdad que este tipo de cuestiones que además, si se hubiera gastado, probablemente los números de las elecciones hubieran sido totalmente distintos. Termino porque yo no interrumpí a nadie. Sí, justamente, nadie les cree. Entonces, ahora, cuando se hablaba de la dolarización, que todavía estamos esperando, cuando se hablaba de... yo estoy de acuerdo con la protección de las universidades, digamos, pero de nuevo, acá hay un discurso por un lado y hay hechos contundentes por el otro, digamos. Se negocia la posibilidad de que voten o no algunos diputados para ver si lo acompañamos o no lo acompañamos con una universidad. Se negocian, la verdad que se negocia cada vez que hay que hacer una obra pública como si fuera un destrato o algo que no existe en una política que siempre ha
tenido que tener una relación entre gobernadores y presidentes, relación que hoy no existe entre el presidente y el pueblo. Recordemos que Milei viene viajando un mes de los 6 meses de mandato y no vino a ninguna provincia, digamos. Entonces, la verdad no sé si conoce la provincia del Chaco incluso, pero este tipo de diálogo, para mí, primero no hay que ser tan generalista, es decir, sabemos que había miles de millones de gastos o lo que sea, y decir, ¿en dónde? Digamos, ¿sobre qué estamos hablando? Entonces podemos charlar más seriamente todos, porque hablar de esto, de se gastaba 2 puntos del PBI, no sé ni cuánta plata es hoy, al día de hoy, que, a ver, la ley, termino para que puedan hablar, la ley dice cuánto se le determina a cada partido político, la justicia es la que controla eso. Claro, pero el que está en el Estado es el que maneja la caja, ¿no? En ningún momento de nuestras elecciones denunciado con su compañero de campaña Mauricio Macri, que nos hayan hecho ese tipo de denuncias. Sí, sí, no eran aportes. Le digo una cosa. Eran políticas monetarias y fiscales que se implementaron justo en la época de la campaña. Si la escuchamos. Casualmente. Bueno, ahí a mí me gustaría que también podamos, sobre todo a vos, Capi, me gustaría preguntarte cuál es la explicación, cuando a vos te gusta tanto hablar de despilfarro, ¿qué explicación hay? Porque con este dogmatismo, ¿no?, que tiene el presidente de, por ejemplo, paralizar la obra pública, una de esas obras que se paralizó fue el gasoducto Néstor Kirchner, lo que hoy nos trajo consecuencias importantísimas en términos de servicios como argentinos. Hoy hay que pagar 1000 veces más el gas porque hay que importarlo de Brasil, que encima el presidente sale a decir que el presidente Lula es un socialista, zurdo y toda esa sarta de insultos, lo que hace que retroceda en su dogmatismo, ¿no? Porque por un lado es un extremista dogmático, pero después tiene que salir a comprar algo que lo podríamos producir nosotros con la gran capacidad que tiene nuestro país. Entonces ahí me parece que hay un problema más que doctrinario e ideológico de gestión. Hay un problema de gestión de fondo. Hoy tenemos que importar gas, solamente por un capricho de paralizar obra pública. Bueno, me parece que decirle capricho a las medidas necesarias para el país, me parece que es mucho. Primero que nada, Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez y todo su grupo no estamos en campaña, estamos discutiendo una cuestión de gestión. Están condenados por corrupción. Bueno, es decir, ahí yo te muestro el despilfarro del Estado. Ahí te muestro el despilfarro del Estado. De ese despilfarro, de la corrupción que estaba enquistada en todo el gobierno. ¿No es cierto? De ese despilfarro estamos hablando. De la obra pública que ha hecho que el 50% de los argentinos hoy sean pobres. Porque vos parece que te olvidás qué significa despilfarrar la plata del Estado. No puedes ayudar en un montón de cosas donde tenés que estar como Estado. Es decir, te lo digo yo. Es decir, uno de los puntos que dijo Juan Martín hoy, que está trabajando para el gobierno nacional en el sector de la reforma del Estado, y te lo va a decir y te va a decir todas las cosas que se están haciendo. Pero yo te lo pregunto a vos. ¿Qué pensás desde el despilfarro respecto al gas? Un servicio concreto que necesitan los argentinos. Despilfarro se tuvo que ajustar. Es decir, si a vos te ingresa 10, no podés gastar 20. Bueno, están haciendo eso, están gastando 20 cuando podrían haber gastado 10. No se está gastando 20 porque hay superávit fiscal. No sé si te enteraste. Sí, como lo tuvo Cristina desde la el primera 2003 vez hasta el 2008. en la Argentina, en mucho tiempo, a mí me parece tenés superávit fiscal. De que, digamos, el superávit. Yo quiero volver vamos a ordenarnos un poquito. Ahí yo aporto. Dale. Perdón, yo estaba antes. A mí me parece volver un poco a lo central, que es lo que siente la gente, digamos, lo que decías vos, Jorge, lo que está pasando hoy. Lo primero que pregunté es, ¿cuál creen que es la percepción del pueblo respecto a lo que está pasando hoy, independientemente de que después vamos a entrar en los detalles? Me parece bárbaro esto que estamos hablando, del gas, del agua, de lo que fuera, porque esto hace a la problemática que estamos viviendo todos los argentinos y no lo podemos negar. Claro. Pero, ¿cómo ven a la gente? Porque la gente hoy no le alcanza para comer, no llega a fin de mes y cuando le vas a preguntar te dice, y sí, vamos a aguantarnos un poco más. No, yo creo que hay una seria pérdida del poder adquisitivo de la gente que se siente un montón. Hay hoy familias de clase media que se ajustaron un montón los gastos. Más golpeada hoy, sí. La más golpeada, pero ni hablar también de las clases populares, las clases más humildes, que hoy estamos hablando de que estamos en una situación de emergencia alimentaria, que hay ollas vacías, digamos, en merenderos y comedores, y que en el marco de todo esto el gobierno nacional propone una ley bases que viene a
desguazar, digamos, y desmantelar el Estado. Y sobre todo también propone que quienes tienen plata en este país tengan más plata, paguen menos y que tengan los mismos beneficios de siempre. Entonces, cuando hablan de casta política, el espíritu de esta norma no va contra la casta política, va contra los que menos tienen para que tengan menos y para que sigamos sosteniendo la fiesta y la joda de los de arriba. Sobre todo se habla mucho esto, ¿no? De los mismos de siempre, de la casta. ¿Y quiénes integran hoy el gabinete de Milei? Y son los empresarios más poderosos de este país, también los de afuera. Hoy Milei y su gabinete son títeres, digamos, de estos poderes. Y para nada están pensando y para nada le preocupa tener un plan de educación, tener un plan de alimentación, tener un plan de salud. Y en el medio de todo eso están las personas que la están padeciendo y que te lo dicen realmente. Bueno, ahí que también está el error. En lo discursivo hay también algo muy peligroso, que es esto de que si sos el último, peleate con el que está en el fondo. Si sos el penúltimo, peleate con el que está último. Y todo esto para sostener la joda de los de arriba. Entonces hay como una pelea entre pares que te dicen, a ver, si vos te viene una tarifa de 70.000 pesos de luz, que es real, o de 100.000 pesos de luz, que es lo que estamos pagando ahora, enojate por el que no tiene luz. Claro, pero no te permiten enojarte con las grandes empresas subsidiadas de este país históricamente. Entonces no viene a terminar con la casta. Y la esencia de la ley bases es eso, mantener un mismo sistema que perjudica a los de abajo. Bueno, voy a hacer un punto ahí en donde ella decía que cada vez nos volvemos más pobres. Me parece que el gobierno anterior lo que hizo mal fue darle el pescado y no enseñarle a pescar. Por eso lo que estamos padeciendo ahora, la pobreza, de llenarnos de subsidios, de planes sociales que al final no nos llevaron a nada, porque le sacan el plan y en vez de promover el emprendimiento, están en puro desconocimiento, digamos. También hay una falsa dicotomía entre si se le cobra impuestos a los más ricos o a los más pobres. Y cuando nos proponen esa dicotomía, y sí, es más fácil decir vamos a cobrar a los más ricos porque más tienen. Pero la realidad es que no son los más ricos, son todas las personas que tienen ahorro. Por eso nuestras abuelas no ponen el plazo fijo en el banco, mucho menos si tienen dólares, los dejan ahí, los guardan abajo del colchón. Todos los argentinos, exactamente todos los argentinos, tenemos plata fuera del sistema bancario. O la tenemos en efectivo, o lo que ahorramos en dólares, y eso está comprobado, y por más que a mí cambie particular, pero aunque no estoy hablando de tu abuela, por más razón, porque ellos tienen más recursos que nuestros abuelos para poder cuidarse de los impuestos. Donde vos pones más impuestos, ese capital se va a ir del país. Y nosotros vamos a ver cómo invierten en otros países y nos quedamos mirando desde afuera. Yo no sé cómo calculan todos los argentinos teniendo dólares, digamos, en la... Es un minuto y vamos al corte y seguimos también en el otro bloque. Sí, Serra. No imagino a todos los argentinos teniendo dólares. La verdad que me parece insólito. Hay gente que no puede comprar la leche y que está pidiendo alimentos en los comedores y no me lo imagino teniendo dólares guardados para poder comprar dólares o para comprar útiles escolares para los chicos que vayan a la escuela, digamos. Estas discusiones tan, de nuevo, me parece que perdemos la seriedad cuando generalizamos tan ampliamente, como lo hizo Cristian creo que al principio, o como lo hace Juan Cruz, digamos. La realidad es, lo que decía Laura, es cierto, digamos. Hoy aumentó la luz. ¿Preferías ahorrar en Yo no pesos? puedo ahorrar. Esa es una realidad, digamos. Vos no podés ahorrar. No, yo no puedo ahorrar. Hay gente más pobre que sí puede, entonces. Pero lo que pasa es que es lo que acabas de decir vos, digamos. O sea, que hay gente que tiene ahorros en dólares abajo del colchón. Yo no puedo ahorrar, digamos. Y soy docente y no puedo ahorrar, digamos. En ese sentido, ¿cómo alguien que tiene menos recursos, o que no tiene trabajo, o que un emprendedor puede ahorrar? Digamos, por eso, para hablar seriamente tenemos que puntualizar ciertas cuestiones y me parece que ahí sí, los que tienen dólares y lo que estamos haciendo, las leyes estas, el RIGI y demás, son para las grandes empresas que no tienen nada que ver con el Chaco, que no tienen nada que ver con Formosa, que no tienen nada que ver con Corrientes, las grandes empresas que pusieron en YPF a los CEOs de las grandes multinacionales que se la están llevando todas. Discúlpenme, pero desarrollo social... me parece que quiero aportar algo. Primero que nada, no estamos diciendo nada fuera de lugar. Si vos me decís que esta Argentina era maravillosa, Javier Milei jamás pudo haber sido el presidente. Primero que nada hay una situación, recién hace una semana se aprobó históricamente durante 40 años desde el retorno de la democracia, jamás se le había negado a una nueva gestión la cantidad de normas que quería establecer para él
hacer su reforma entendiendo por qué fue votado legalmente. Hoy, 6 meses después, sin votarle su ley base... Con DNU hizo todo lo que quería igual, digamos. Disculpame, pero no, y sí, no tuvo otra mecánica. Pero entonces lo hizo, 6 meses está gobernando con las leyes que él quiere. Y sí, mediante DNU. Mirá, tenemos 4.5 de inflación. La cantidad. La Él está haciendo realidad, lo que quiere con esta, la con ese realidad DNU, es que hay necesitó la ley. 4.5 de inflación en la macroeconomía. Sí. Es decir, estamos mejorando. Con el aumento de la pobreza, con el aumento del gas, con el aumento de la luz, El con el señor aumento Fernández, vamos el a ir- señor Fernández nos dejó 257 Vamos a ir Seis meses gobierno, dejen de Vamos a hablar ir a un para corte. atrás. Vamos a un corte comercial y seguimos con este interesantísimo debate. Un programa en el cual todas las expresiones tienen su lugar. Bárbaro. Siempre, ¿no? Siempre en movimiento. Siempre en movimiento. Por ¿Y supuesto. qué Bueno, la arena es mejor. Sí, qué mejor que venir a trotar en la arena, menos impacto, ¿no? Para las rodillas, ¿sí? Te esfuerza un poquito más. Me gusta, me gusta. Me gusta. Vamos a seguir trotando, ¿no? Sí, por supuesto, Bien, por bien. supuesto. Acuérdense de hidratarse siempre, ¿sí? Los chequeos Hacerse los médicos, chequeos. antes de cualquier actividad física, obviamente, hidratarse, por supuesto. Y Lifestyle te brinda media hora para cambiar tu estilo de vida. Te pones 19:30. las zapas a divertirnos, Sí, ¿eh? no se olviden, 19:30, síganos y también en las redes sociales donde estamos ahí con las rutinas, ¿sí? Nos vemos, seguimos tratando. Seguimos. Disfruta este verano con un préstamo express. Tenelo con acreditación inmediata en online banking y hasta 48 meses de plazo para devolverlo. Pedí tu préstamo hoy mismo y aprovecha tus vacaciones. NBCH, este es tu banco. En Norte Grande Federal trabajamos para mantenerte informado. Míranos a través de nuestra señal o desde cualquiera de tus dispositivos. Nuestra tarea está cumplida cuando usted está al día con las noticias más importantes. Somos tu canal de noticias. Somos el nexo con la realidad minuto a minuto. Somos Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Norte Grande Federal. Periodismo con historia. En Corrientes tenemos un banco sólido con los mejores indicadores del sistema financiero en materia de liquidez, solvencia y rentabilidad, que financia el consumo y la inversión de familias y empresas correntinas. Tenemos un programa de desarrollo productivo con 10.000 millones en créditos, con tasas subsidiadas y plazos de gracia, con un parque de 336 cajeros automáticos para tener presencia en cada municipio, previendo llegar al 85% de cobertura durante el 2023 y el 100% en 2024. Somos Corrientes. Tenemos futuro.
El mundo está lleno de aventuras que esperan por alguien. Y yo decidí salir a buscarlas, a la vuelta de la esquina o a miles de kilómetros, volver con mi maleta llena de experiencias y compartirlas con ustedes en este programa. Vamos a descubrir lugares, probar sabores, escuchar historias, volar, caminar, conducir, dejarnos llevar. Vamos cerca, lejos, a un destino, sin rumbo. Vamos a viajar para encontrarnos, para perdernos. Los invito a viajar, a movernos de un lado a otro como maleta de loco. Poné tus vacaciones en modo on. Comprá tus pasajes de Aerolíneas Argentinas en 3 y 6 cuotas sin interés o en 12 cuotas fijas con tarjeta tuya. Viajá con altura. Pagá con tuya. NBCH. Este es tu banco. Bien, ya estamos en el segundo bloque. Hay dos temas que pactamos con los chicos de tratar en este bloque. Y uno es el RIGI, que es el régimen de grandes inversiones, pero la primera es régimen de incentivos a las grandes inversiones, me olvido. Y la otra es privatizaciones. Son dos herramientas que el país está necesitando para crecer en tanto y en cuanto se hagan en la medida que se tiene que hacer sin afectar a la industria argentina y sin afectar a las pymes, que en lo personal es lo que me preocupa. Juan. Nosotros, para poder reactivar la economía, para como país poder crecer, necesitamos inversiones, tanto extranjeras como locales. El RIGI también prevé que los inversores locales puedan invertir si tienen más de 200 millones de dólares. En definitiva, lo que necesitan los inversores es estabilidad en las reglas de juego. Si nosotros por cambio de gobierno cambiamos las políticas de inversiones, el dinero no tiene la certeza de si es rentable iniciar el negocio o no. Por eso se tiene que dar una estabilidad de 30 años, como decía Cristian en el bloque anterior. Y además, como tampoco hay suficiente confianza internacional y también local sobre nuestra justicia, se da la posibilidad de elegir la justicia también internacional. Estas cuestiones es lo que nosotros como país conseguimos hasta este momento. Es decir, lo que nosotros nos merecemos son tener estas condiciones, por cómo se hizo gestiones de inversiones en el pasado. Sin esto no van a llegar las inversiones y no le vamos a poder cobrar los impuestos que hoy pagamos todos a nadie. Hoy lo que nosotros cobramos de carga impositiva, que será entre un 54% o más, depende de quién el rubro, el que paga los impuestos, hoy es 54% de nada, de ninguna de esas inversiones, que ninguna va a venir si no le damos esa estabilidad. Lo contrario es poder cobrar el 25% de ganancias que prevé el RIGI sobre esas inversiones, que no solamente vienen a hacer minería, energía y demás, sino también obras públicas que se necesitan en el país. Como también, por ejemplo, la del gasoducto. Si esas inversiones llegan, se pueden terminar esas obras y se puede continuar con el crecimiento. En 30 años. ¿Cuál de los 54 puntos eso se disminuyó para dejar la entrega de la soberanía nacional, digamos? Porque eso es lo que... ¿Querés que enumere? Sí, por favor. Y sería las regalías, los ingresos brutos y otros impuestos más. ¿Se disminuyó? Pues los empleos trabajadores, yo no veo que ningún empresario haya dejado de pagar ni un impuesto, digamos. Pero bajo ningún concepto se está entregando al país. ¿Cómo que no? Porque, terminemos con la nosotros, mentira esa también. Sí, Capi. Nosotros el radicalismo en el Senado acompañamos, el radicalismo le dio el 33% de los votos para que sea ley. Modificamos también el RIGI, por eso en el primer artículo modificado tenemos algunas materias en el cual, por ejemplo, no va a poder venir un producto de la India con la tela y obviamente destrozar el nacional. Se modificó ese artículo. Después, ¿cuántas inversiones tuvimos en estos años, en estos últimos años? Cero. Se fueron las inversiones. Las empresas, ¿qué necesitan? Credibilidad. ¿Y qué podemos darle para que tengan credibilidad? Una ley.
Por eso nosotros votamos a favor. La mayor cantidad de inversiones se dieron en los momentos en donde el kirchnerismo votó y eso lo pueden ver en los números y lo pueden ver en las estadísticas. Y termino, histórica. 50% de pobreza. Ahí tenés que Cristina se fue con el 25%. Ahí tenés. Después, Alberto, sí, sin duda. También estuvo Macri en el medio y el Fondo Monetario Internacional, que hoy dice que ahora este plan económico es terrible. Termino porque, de nuevo, porque el Fondo Monetario Internacional, que ayer sacó un informe diciendo que las medidas económicas que está tomando Milei no son buenas para el futuro de la Argentina, también podemos hablar de eso. Lo vamos a corregir. El Fondo Monetario Internacional, que es el que pone las condiciones, te está diciendo que no. La entrega de la soberanía nacional es clara, digamos. Las grandes inversiones vienen para hacerse cargo del litio, para hacerse cargo de nuestro gas, para hacerse cargo de la entrega a John Lewis. La base ¿cuál es la base china? Que no sabemos ni lo que hacen. Justamente, me parece que estamos hablando sin saber, digamos, no hay no ninguna podemos base saber china en el porque sur. solamente ellos lo No hay manejan una ahí. base china en el sur, eso es una mentira. Entonces, ese tipo de comentarios que la verdad que son una mentira, digamos, porque yo tampoco, cierto. A ver, hace dos días aparecieron radares en el sur y la verdad que hasta que yo no sepa que son radares yanquis, pero como si me mandaron no saben ni los 2 puntos justamente del PBI, es lo que estoy o sea, diciendo. ¿de qué 2 puntos del PBI, no, lo que dije es que es una mentira que se haya gastado 2 puntos del PBI a un partido político porque eso está legislado por ley. Entonces, ese tipo de mentiras sí hay que desmitificar. Entonces, hablemos realmente de políticas públicas, digamos, si vamos a seguir hablando de la elección anterior, mintiendo además, me parece que no es lógico. Cuando se dice 2 puntos tampoco del PBI, es una gran mentira. Entonces, hoy por hoy, hablemos de... No, bueno, yo estoy de acuerdo con que necesitamos inversiones. Me parece que volvamos al tema, claro. Ahora, con la entrega de la soberanía nacional no estoy de acuerdo. Entonces, nosotros... Si me permiten, puede ser. El RIGI es un régimen de incentivo a las grandes inversiones con la idea de hipotecar el futuro de nuestro país, nuestro territorio, porque lo que están en juego son los bienes naturales. Yo te pido, Capi, el mismo respeto y seriedad con el que, porque estamos hablando de cosas serias. Claro, si pero nosotros, si me dejas que termine, yo no te voy a interrumpir el RIGI si vos no adjetivás. Cuando vos decís pero vos adjetivás todo el tiempo y nadie te interrumpe. Bueno, continúo. Yo te marco estadística, 50% de pobreza. Te escuchamos. Y hoy el 70%. El RIGI 70. implica no pedirle a las empresas que vienen a invertir ninguna condición, porque es una tasa cero a 30 años que no tiene implicancias significativas para el país. ¿Por qué? Porque no permite que, por ejemplo, no le exige a estas grandes empresas que contraten a personas de acá, tampoco... Ahora con las modificaciones que dijo él, me gustaría que lo podamos charlar y que podamos ver el detalle, me gustaría ver eso, pero además también el RIGI anula toda la normativa ambiental, o sea que elimina toda la normativa ambiental de cada provincia, por ende puede venir un extranjero, una multinacional y lisa y llanamente extraernos los recursos. Otra pregunta. Una cosita chiquitita. Sí. ¿Qué hacen los senadores y los diputados? Bueno, ya voy a eso. Ahora, a mí me preocupa porque evidentemente hay o por lo menos es lo que se dice, hay un canje, ¿no? En la Cámara lo hemos visto, hay una senadora que resulta que ahora va a tener una embajada de la UNESCO a cambio de un voto, entonces a mí también me hace un poco de ruido saber cómo es este manejo, no era que estaban en contra de la casta, ahora resulta que negocian los votos. El RIGI tiene una implicancia significativa, por ejemplo, para nuestra provincia, porque el presidente plantea que son 4 los ejes para el desarrollo económico de nuestro país. Esto es agricultura, gas, petróleo, minería. Son 4 economías sumamente importantes en el desarrollo de nuestro país, pero que no implican una alta ocupación. ¿Cómo van a hacer entonces para bajar la tasa de desempleo brutal? Y además me gustaría preguntarles también si no es exigencia declarar el origen de los fondos con los que van a invertir a través del RIGI, ¿cómo vamos a evitar que el narcotráfico se instale en nuestro país? Porque no hay ¿Sabés lo que es un licitud de blanqueo de fondos. capitales? Sí, es lo que ustedes están planteando en el RIGI. Se implementó varias veces en el gobierno de Fernández. Pero ¿sabías? Inclusive, de hecho, Porque te cuento parece que otra te cosa. olvidaste, ¿eh? No, yo no me olvido. De hecho, te digo, no es la primera vez porque constantemente dicen que esto es histórico. No es histórico. Privatizaciones siempre hubo en la Argentina y hubo en el año 2000 una privatización absoluta y no funcionaba Aerolíneas Argentinas porque...
Es televisión. Pero eso no terminó. Bueno, Sí, pero no me dejas si terminar. querés le dejo Bueno. el programa entero entonces. Bueno, respondeme las preguntas. ¿Hubo Pero canje? por eso, te pero no- pregunto, el pero señor no me- Zimmerman, no- que dio no- tan buenos no me- argumentos te para votar en respondo yo contra, para ¿por así qué? Dejalo que te segundo el conteste. monopolio y dejamos respondemos una cuestión de ¿Qué obtuvo simple y a cambio sencilla. Zimmerman? Acá es Claro. simple. Negociados en los votos siempre hubo, siempre va a haber y siempre va a existir, porque así es la política argentina. Se compran los votos, se hacen los negociados, se ha hecho durante más de 40 años y se va a vivir haciendo. Entonces no hay que hablar de Para mí eso es transparencia. falso, completamente. Menos de casta. No hay que decir que ahora este gobierno es transparente negociando así los votos. No hay que mentirle a la gente. Volviendo al tema del RIGI, ya que precisamente siempre va a haber corrupción en todos los niveles. No, yo Volviendo al aspiro tema- que la volviendo- política no sea así, que sea una verdadera herramienta de transformación. Y sobre todo Entonces que se no se tiene- le mienta a la gente. Y bueno, Porque para con que esto que se ocurra representa- eso ¿por qué tiene venís que haber una eligiendo lo verdadera mismo hace reforma más de en todo 18 lo que es el años? sistema político argentino, desde también el sistema electoral mismo. No está ocurriendo, no ha ocurrido. Y si lo quisiera implementar Milei, hay que ver cuáles son los argumentos que esgrime la oposición, que en el momento la oposición es el peronismo, el kirchnerismo, el radicalismo, el PRO, Cambiemos y todos los otros espacios políticos Bueno, que yo no existen, soy de ninguno para de ver los. qué dicen. Porque precisamente están diciendo qué ha hecho la oposición, preguntó Jorge, ¿qué ha hecho los diputados y senadores? Hace 6 meses que se sabe de la ley bases. Ningún espacio político ha aprovechado los 6 meses para presentar un proyecto o en lo que han sido las comisiones decir, esto me parece mal. Y en vez de decir, esto me parece mal, deberíamos de hacer esta modificación, hacer un acuerdo, hacer productivo. ¿Qué han hecho? Tirarse chicanas baratas. Lo mismo que están haciendo todos acá en Bueno, este mismo yo momento. parte de Lo vamos a eso- escuchar. Dando chicanas Lo vamos a empezar, baratas. digamos que lo Parte escuchamos. de eso no soy, digamos, no soy Espera, Juan parte Cruz. de la chicana entre el peronismo, los libertarios y demás. Sí considero que no hay que mentirle a la gente, decir que este gobierno es transparente porque no lo es, porque te negocia los votos por afuera, gasta millones de pesos dándole cenitas a los altos mandos de los militares. Entonces, eso cumpleaños de no Fabiola? le mintamos a la gente. Yo no soy de ese gobierno, así que no me Ah, podés bueno. correr por ese lado. pregunto. Y lo que Espera, sí, esto, tampoco le mintamos a la gente de decir No, pregunto. que las grandes Un segundo. empresas van a comprar un tanto por ciento en la Argentina, porque dentro del RIGI tienen un apartado que dice que en tanto y en cuanto esté en oferta de mercado, es decir, en precio y en calidad. ¿Qué hacen las grandes empresas? A nosotros no nos van a mentir. Lo que hacen es, a ver, vos, productor nacional de acá de la Argentina, ¿a cuánto me cobras esto? $1000. Llamo a mi país y digo, che, cóbrame un poco más barato y te hago que entre el mejor precio acá. Eso es mentira, no le mintamos a la gente. Basta de eso, o sea, no hay transparencia en la ley por ningún lado, con ninguna de las modificaciones que le metieron los radicales para meterle la ley, ni por ningún otro lugar. Creo que estás equivocado, hay muchos cambios en la ley base que pasan desapercibidos. Nosotros estamos hablando de los grandes bloques. ¿Cuál Pero beneficia hay a los muchos- trabajadores ¿Vos leíste la directo ley? hoy? Que ¿Vos hoy no leíste la pueden ley? comprar un Hay litro de leche. Hay artículos de la ley que literalmente modifican el procedimiento administrativo para que la transparencia sea uno de los ejes con los Todavía que se... no conocemos yo quién te va a regular interrumpí. un Disculpame, solo pero no te punto de la interrumpí. ley. Pero porque no lo leíste, hermano. Por Sí. eso. Hay artículos específicos. No, en la convengamos ley de que no hay base. difusión. Nadie quiere leer Esto, 400 cuando hablaban de difusión, Que yo no lo tiene comparto acceso, en la ley. en términos generales, ¿no? público. Pero Tiene acceso si es público. así, está bueno. El motivo de Es de este, acceso de este público. programa Exactamente. es justamente para esto, ¿no? Quiero Es de señalar acceso dos público. cosas Claro. sobre el Es de RIGI. acceso público. Una principal es que la credibilidad, como señalaban no sé quién de nuestros compañeros, señalaban la credibilidad. Obvio que no tenemos credibilidad. ¿Hace cuánto? 10, 15 años expropiamos YPF, o sea, una empresa energética, que por estaba eso hace vamos a muchísimo entregar los tiempo. recursos Pero nacionales. obvio que perdimos la credibilidad. Y no es que los estamos... Hay que entender otra cuestión muy importante. Empresas de esta envergadura necesitan 10, 15 años de inversión sin ver ganancias. O sea, esa tasa cero que vos decís, durante 10, 15 años no van a pagar, pero porque no van a obtener ganancias. Y mientras tanto Son van a pagar son los trabajadores de acá de la inversiones que Argentina. O sea, son inversiones que requieren un BAN, que es un valor actual neto proyectado de 30 años. Por eso piden una estabilidad fiscal de 30 años, para que no les cambien los números que están sacando hoy. Y para decidir si conviene o no conviene, tienen que tener los números hoy. Si vos se los cambiás a mitad de partido, o sea, sí, estamos jugando al fútbol y mañana te digo, estamos jugando al básquet y te cobro lo que se me da la gana, y obvio que no les va a rendir. Ahora yo quería pregunto, responder- ¿es posible en este país, ustedes no tienen mucha experiencia, pero nosotros la tenemos, una estabilidad de 30 años? Para mí Yo es quiero una responder utopía, algo de Argentina. Julieta que justamente Sí, es responde posible. eso, digamos. ¿Eh? Hay que tener en cuenta que en el RIGI prevé
una tasa del No está mal, me refiero 25% que de yo impuesto nunca a lo las viví. ganancias. Y se está tratando de llegar al consenso justamente para que haya esos 30 años de estabilidad. ¿Y por qué no se pone que el capital humano lo tengan obligatoriamente que contratar desde acá? Primero, cuando vos haces un régimen para negociar con inversores, vos tenés desventaja y desventaja. Una desventaja que tiene la Argentina es la credibilidad. Por eso se le da la posibilidad de buscar justicia afuera. Pero una ventaja que tenemos es nuestro capital humano. ¿Por qué nosotros vamos a obligar a las empresas a contratar capital humano argentino si es nuestra ventaja? Eso es algo en lo que nosotros podemos competir. Si tenemos muchísimos argentinos trabajando en el exterior, porque quiere decir que son competitivos para trabajar. Igual Aparte es de una nuestro las cosas que se salario, modificó en la ley en un proyecto, un dictamen del radicalismo, en donde el 20% de los trabajadores tiene que ser de Pero Argentina. además no hay Igualmente, otra forma. es el proveedor argentino. pero proveedores no hay es otra otra forma. cosa, no es lo mismo que trabajadores. Es el mismo, es trabajo argentino, digamos. Bueno, no es pero- exactamente lo mismo, pero bueno. Sí, trabajo A argentino. mí me gustaría dejar algo bien en claro. Primero que nada, este gobierno no está vendiendo la patria. Todo lo contrario. Es decir, porque si nosotros viviríamos en Disneylandia, vaya y pase, Javier Milei no hubiese ganado. Es decir, acá yo quiero dejar bien claro, Javier Milei no está vendiendo la patria. Todo lo contrario, Está podrá regalando. ser buena, podría ser mala, pero a ver, han fracasado ustedes y tienen que dejar gobernar, por favor, sean democráticos. Hay un presidente que fue elegido y no se le ha votado una ley. ¿Lo tuvo que hacer por decreto? ¿Está mal? Sí, está mal, pero no quedó otra alternativa. Entonces, por favor, seamos serios. Para mí, me vendieron el presente de mi hijo. ¿Entendés? Las distintas dirigencias políticas. Por eso me tuve que involucrar. Soy pyme, tengo 16 empleados, así que no me la van a venir a contar la del RIGI. Es decir, nosotros hoy no queremos poner un peso en la Argentina. ¿Entendés? Entonces, si no están dadas las condiciones ni laborales, ni de crédito, beneficia a las ni pymes, ¿eh? impositivos. 200 millones de dólares Es tenés. decir, no. Bueno, Es para Enrique, para eso, si a digamos. vos- No, si a vos- eso es lo que si a no vos- se entiende. Pero eso es lo que no se entiende. Claramente no se ustedes entiende. ustedes están hablando como que acá se le perjudica a la pyme, al empresario argentino y no sé qué dijiste vos. A los trabajadores. Acá se está vendiendo el país a los grandes empresarios. Eso es falso, mentira. Mentira absolutamente, y te lo digo con las estadísticas. Es decir, no hay ninguna estadística social que haya sido favorable en los últimos 30 años para el desarrollo de las pymes argentinas. Acá estamos planteando un libre mercado, una regla de juego que tiene que ser abierta para los que queremos laburar. Nosotros hoy no la tenemos y eso es una herencia que tenemos de 40 años de corrupción. Decididamente ha perjudicado al ciudadano. Vos me decías, Jorge, ¿qué pasa con el ciudadano hoy? ¿Qué piensa la gente? La gente está apoyando esta gestión porque no está viendo en los resultados concretos, es decir, se paró una hiperinflación y esa es una realidad y eso es un número, 4.5 y eso por lo menos hay que tenerlo en cuenta. Totalmente. No es una ocurrencia subjetiva mía. ¿Entendés? La hiperinflación Entonces, hay la una vendieron realidad. ustedes y Y después- acá lo que hay Vamos que a tener escuchar en el- cuenta que el RIGI va a potenciar la mecánica, porque el tipo que viene con más de 200 millones no va a poner una verdulería, no va a poner una textil como la mía, no va a poner eso. Va a poner tal vez una fábrica mucho más grande que va a fabricar tela y eso me va a favorecer a mí. Claro, sí. ¿Por qué? Porque me va a favorecer a mí porque voy a tener una tela más barata. Algo que te quería preguntar, Capi, porque es cierto, por ejemplo, yo represento, soy secretario general de la Franja Morada de Ingeniería, y nosotros se conoce, digamos, que es un brazo del radicalismo. Nosotros acompañamos la ley, pero algo que estaría bueno plantear es lo que vos decís, porque el RIGI no te apoya, o digamos, no te sirve a vos para tu pyme. Sirve solamente a las grandes empresas y tienen que ser multinacionales porque no 200 cualquier gran millones de empresa dólares. tiene Son 200 otro millones de tipo de dólares. inversiones. Por eso, Son otro yo creo tipo que de el inversiones. debate, es cierto, estamos a favor de las grandes inversiones, nadie está en contra de eso. Sin embargo, no se planteó lo correcto, el 70% de las pymes son pequeñas y medianas empresas. Así es. De la Argentina. La mayor generación del PBI la tiene Exactamente. Por El supuesto empleo que lo sí, genera soy las pymes. una. Pero Soy que una. no se nombre las pymes en la ley no quiere decir que no se van a beneficiar en el equilibrio. Pero ahora no se general. benefician. El Si RIGI solo beneficia ningún país a grandes- funciona sin a grandes grandes empresas porque no tenés industria pesada.
nosotros no tenemos industria que permita que los pequeños emprendedores puedan adquirir capital, que puedan adquirir maquinaria, ¿Por qué porque no tenemos beneficiamos esas positivamente inversiones. a las pequeñas y medianas empresas en vez de a las grandes industrias? Por supuesto, hay que hacerlo también, pero eso Pero no habría que quita. hacerlo ahora. Son etapas. No, pero son eso no etapas, quita que son se pueda distintos hacer capítulos de ahora. la ley. Es imposible que el empresario argentino, yo no te voy a invertir. A mí me ofrecieron un crédito, necesito más máquinas. Capi, te Comprar. pregunto, ¿cuánto aumentó la tarifa de tu pequeña empresa? Y mirá, yo estaba pagando La tarifa de 150.000 pesos y hoy Ajá. estoy pagando 250.000. 250.000, bueno, Sí. nosotros tuvimos, la verdad que muy bien, no fue tanto el incremento. Lo que habla este régimen y también de lo que habló el DNU y la política que implementó Javier Milei fue un aumento de más del 140% en todas las tarifas ¿En qué? de luz de todas las pequeñas empresas, los Ajá. pequeños productores. Nosotros tuvimos diferentes reuniones con diferentes productores de toda la zona metropolitana y de pagar 150.000 pesos están pagando 1,5 millones de pesos con solamente 5, 6, 10, 15 trabajadores, en donde cada trabajador es un socio, es parte de la familia, es parte de esa pequeña empresa, de la cual hoy en día muchas se están viendo en la encrucijada de si seguir o no seguir, de si se tienen que despedir o no trabajadores, Pero ahí porque estás hablando es de un imposible pagar. 500%, un 500 y un 1000% de aumento. Eso no es real. 521% me aumentaron a mí. 521%. 521%. Imagínate. ¿Cómo hace una pequeña empresa para afrontar todos los desafíos que tiene cuando un gobierno como el de Javier Milei mira para otro costado y No es el gobierno. implementa un proyecto de ley con el RIGI que supuestamente los Es la incorpora, pero que no? A la pyme, Mira para otro la costado, pyme no está en digamos. el RIGI. No, la pyme no está en el RIGI. Pero Está la por pyme eso. se la No, favorece. la pyme no está en el RIGI. No, porque los trabajadores no son ¿Por qué prioridad en lado este se le gobierno, favoreció porque a la están pyme? gestionando para los de arriba y para ¿La los qué? poderosos de este país que históricamente gobiernan. Con la desregulación de toda la burocracia que sufre. A ver, claro, nos de ordenamos 3 un a poquito. 9 meses los trabajadores van a tener que La trabajar pyme con el sin blanqueo se ninguna favorece garantía. muchísimo también, porque no es solamente la regularización de los activos no declarados, también tenés un montón de incentivos fiscales que están hechos para las pymes que vienen cumpliendo con los impuestos. Y te pregunto, Tenés ¿por qué beneficios, la tenés resistencia de CAME y todos estos? Si es tan así, ¿por qué la resistencia ¿A qué te- de a los qué que se supone que dirigen las pymes y conocen un poco más de todo esto que nosotros? Yo no estoy de acuerdo con la posición de CAME y pertenezco a CAME. Es decir, Ahí está, pero ellos se pertenezco supone a que CAME, tienen que conocen un poco más de la letra chica. Pertenezco a CAME. Tal vez se adjudican una representatividad que no tienen. Vos habías planteado que los precios siguen subiendo en un momento. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Sí, sí, Eso claro. es verdad. El empresario, el gran empresario, no está bajando los precios. Pero eso va a favorecer a las pymes, de hecho. Porque cuando vos sos una pyme, ¿cuál es la desventaja que tenés contra una gran empresa? Que no producís a gran escala. Entonces, el costo de tu producto siempre es un poquito más caro que el de la empresa más grande. Pero como la empresa más grande no está bajando los precios, van a aparecer un montón de pymes a ofrecer productos alternativos a Sí. lo que ya están habiendo. Si me permitís, De hecho, esta es una... ¿Cómo van a bajar los precios de los costos, los no. pequeños productores, cuando sube la luz, Con la ley cuando de bases, sube con la el agua, flexibilización la laboral, con la flexibilización, desregulación de la economía? bueno, Con por el fin le dijiste repaso, flexibilización digamos, laboral, con el digamos. paquete fiscal que favorece mucho a La las flexibilización laboral lo único que hace es invitar a los empresarios a evitar pagarle obra social a los trabajadores, a evitar pagarle... Esa es tu interpretación. No, pero no es también mi dijiste que interpretación, la porque base si no china hay está, y cuando multas, mirás en Google no Maps hay está. multas, no hay O sea, multas, yo no hay la multas. credibilidad tuya, Raúl, disculpame, pero me dijiste que la base china era Vos mentira. dijiste que el Porque 2% del PBI no existe una base china. ¿Qué hace? Me lo están negando en Pero vivo. una base china O sea, ¿de qué? yo ¿De miro- qué? yo ¿Qué hace miro la base Google china? Maps, Google Maps. ¿Qué hace la base En Google china? Hay Maps. militares Esa es tu chinos referencia. en el sur. ¿Qué hay? Bueno, Raúl, Nadie está dijo bien, militares. está bien. No, bueno, pero ¿qué hay? Porque ¿qué hay? Eso Ahí es queremos soberanía, es soberanía china esa. Ah, soberanía Control china. del territorio. Es soberanía china. ¿En dónde se entregó eso? Eso es una mentira. Entonces empezamos a mentir y desacreditamos personas en base a mentiras. Bueno, Volvamos Raúl, al pero RIGI. todo lo que Alejémonos de los decimos chinos del nosotros sur. para De vos nuevo, es mentira, yo o sea, no, no pero entiendo. yo te discuto con fundamentos. No te digo, hay una base yanqui en el sur hace 3 meses y vino Richardson a visitarla. Porque existe y está en Google Maps, pero la verdad que yo no siento que... pero porque vos no sentís, no hay- me la ah, voy... no. No, bueno, pero porque ustedes sienten tampoco que hay una base china, digamos, en el sur. Entonces, ese tipo de discusiones que no meritúan, primero, que sacan de la discusión la cuestión real, digamos, porque vos me decís, hay una base china en el sur para no decir que flexibilizan los trabajadores,
que Cristina y Lázaro Báez, para no decir que en realidad estamos entregando a soberanía, que Mentira. etcétera, etcétera. Bueno, vamos para, a hablar de los trabajadores. Por que eso, son de nuevo, unos- entonces volvemos a los trabajar trabajadores del ahora. Estado que son Yo tengo 40 años precarizados, también y los la verdad que trabajadores del estuve en Estado que función son 4 años de gobierno, así que echarme en cara a Vamos a mí hablar de políticas eso. nacionales o internacionales. A ver, yo defiendo políticas públicas. Si ustedes quieren defender personas o políticas en No, de particular los trabajadores o cuestiones vamos a hablar judiciales que de las son cuales tampoco precarizados, conocen, que son métanle, digamos. profesionales que Pero se hablamos, preparan de nuevo, años del y RIGI. se terminan Aumentó yendo la del país nafta. porque acá Si no hablan los cobran dos, mucho. nadie entiende lo que están Termino. Milei es el culpable, chicos. Termino. Milei es el Aumentó la nafta culpable. como Milei es el 5 veces. culpable de todo. Milei es el culpable. Aumentó. Alejémonos de los chinos que comen arroz y volvamos Claro, al RIGI. totalmente, ¿no que es están en cierto? otro lado del mundo. Claro, volvamos Milei es el volvamos a lo culpable, nuestro, señores, acá. cerremos. ¿No es cierto? Un minuto me queda para cerrar el segundo bloque, sí. No, una cosa respecto a las inversiones que planteabas vos. Bueno, yo pienso que no es histórico esto de las privatizaciones. De hecho, tuvimos déficit cero en el 2000, igual el país se cayó. De hecho, Aerolíneas Argentinas en el 2008 el Estado pagaba el combustible, los sueldos, no quedó otra más que expropiar. Ahora, nosotros no somos estatistas. Cuando se expropió, por ejemplo, YPF, porque Repsol no estaba funcionando, se acordó con una multinacional, que nadie puede decir que son comunistas, que es Chevron. Y sin embargo, lo que sí se hizo fue ponerle algunas cláusulas justamente para que no sea directamente una cuestión solamente extractivista. Pero que no se producto de lleven eso tenemos que pagar una multa de 16.000 millones. como 16.000. La Porque justicia ya falló en contra justamente nuestro. porque plantean que los Porque organismos estuvo mal internacionales... hecho. No, porque el CIADI ¿No? siempre ¿Y entonces por qué nos responde- cobran la multa? ¿Están ¿Me vas a equivocados? ¿Me vas a dejar responder? ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas que plantea el RIGI es que sean las No me cortes está respondiendo. internacionales las que diriman los conflictos en la Argentina respecto a esto. 9 de cada 10 casos en las cortes internacionales responden en contra de la Argentina. Entonces hay subjetividad. Es por en eso esa que nos vienen sentencia. las inversiones, porque no somos objetivos, porque ahora Confianza, queremos que la dije. justicia sea la de acá para que falle a favor nuestro. Lo dejamos es que obvio se- que espera, nadie va a un poner minutito. plata. Chevron, Muy chiquitito, son vamos a jugar que confianzudos. falten en contra siempre. Los de Chevron son confianzudos. Tiene que ser objetiva la No la hay en justicia. eso, justamente en la Convención Internacional, porque se las regalamos a los grandes empresarios que manejan ese tipo de cuestiones, justamente nos juegan A ver, en contra, digamos. Espera, dejamos... Me está pidiendo él... Perdón. Y vamos al cierre, dale. Está buenísimo esto lo que estamos charlando, pero ¿por qué usted, por ejemplo, Raúl, siendo parlamentario del Mercosur, por qué no le llevan estas propuestas a su diputado? Ahora, yo celebro que la libertad avanza después de una ley ómnibus que después ustedes mismos la sacaron después de 5 meses, quieran consensuar, quieran acordar. ¿Por qué el kirchnerismo también no dialoga? Porque el kirchnerismo lo único que hace, y la izquierda, es ponerle palos en la rueda al gobierno cuando no está en su gobierno. Eso es lo único que hace. Vamos a un corte y volvemos en un minutito. De aquel entiendo pero no hablo, empecé a escuchar, había sido que soy bilingüe. Claro. Empecé a escuchar a mucha gente usando la idea de bilingüismo para definirse como hablante de guaraní. ¿A vos te pusieron una bomba en tu casa? Sí, me pusieron una bomba en mi casa. Creo que las fronteras existen y van a existir por algún tiempo, pero digamos cada vez están más perforadas. Fue como mirar la Argentina desde un fondo inimaginable para mí en esos años. Es una región que tiene desigualdades estructurales históricas. Un día encendimos nuestra cámara con la misión de contribuir a la difusión y promoción de nuestro campo, nuestra industria y sus protagonistas. Desde 1983, las actividades productivas de la región centro y el país encuentran su espacio de comunicación en Martín Bustamante TV. 40 años
3 generaciones y más de 1960 programas llenos de aprendizajes, logros y desafíos, ejerciendo con pasión y profesionalismo la tarea periodística, adaptándonos a la transformación tecnológica y a los nuevos formatos. En este tiempo hemos acumulado miles de kilómetros de ruta en busca de esas historias que hablan de trabajo, de sacrificio y superación. Allí donde el trabajo es noticia, allí quisimos estar, visitando pueblos, ciudades y conociendo su gente. Muchísimas gracias por estar ahí. Chau, chau. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de OGA, donde compartimos acciones de cuidado ambiental. En Corrientes llevamos 21 meses de crecimiento del empleo registrado que alcanzó su máximo histórico. Somos la provincia con mayor área forestada, el principal exportador de arroz. Tenemos el tercer stock ganadero y 1 millón de ovejas. Somos el segundo productor de yerba mate y líderes en industrialización y comercialización. El segundo productor de cítricos, pioneros en producción de naturaleza. Estamos llevando fibra óptica a toda la provincia, desarrollando la industria del cannabis y nuestros 18 parques industriales funcionan a pleno. Somos Corrientes, tenemos futuro. Bien, ya estamos en el último y tercer bloque, así que aprovechemos estos 25 minutos. Cristian, vos querías argumentar algo. Sí, ya que estoy escuchando a todos los lados, hay una cuestión que siempre se está diciendo, ¿por qué no está acompañando? ¿Por qué no está acompañando? ¿Por qué no está acompañando? Acá hay una... Voy a traer de acotación en un estudio de un, si no me falla la memoria, la tesis de un psicólogo ruso, que de ella se plasmó un juego muy divertido, que algunos lo conocen como Hombre Lobo, Mafia. En esa tesis se trataba de que una minoría que tiene conocimiento sobre una cuestión en particular es la que rige y gobierna sobre la mayoría. Hoy por hoy, en este país, la minoría son políticos, sindicatos y empresarios, nacionales e internacionales. Fíjense cómo nosotros estamos discutiendo, mientras que políticos, sindicalistas y empresarios solamente están tirando la pelota y nadie está queriendo salir a hacer una verdadera productividad en beneficio de la sociedad. Recién lo que ha hecho Milei con la ley bases es un hito histórico, les gusta admitir o no a las oposiciones y demás. ¿Por qué? Porque se está planteando una modificación a un paradigma político, social, empresarial que no se estuvo viendo en todo este tiempo en la historia. Ni siquiera Jorge ya lo ha dicho, en todos sus años al aire, jamás estuvo viendo este tipo de movimientos políticos que se ha visto. Entonces,
¿Por qué hay gente, hay sindicatos, hay empresarios nacionales que se han beneficiado justamente con el Estado nacional entre licitaciones, los estados provinciales? ¿Por qué hay cooperativas? ¿Por qué hay funcionarios públicos? ¿Por qué hay tanta gente que le está haciendo tanto ruido a esta ley? Y en vez de salir a presentar algo como para acompañar o decir, no, esto modifícame, es, no, tirame abajo la ley, no me gusta la ley, tirala abajo, no me gustan estos cambios que pueden ser buenos o malos para la sociedad, pero no me gusta para nada porque me cambia todo el paradigma de las reglas de juego que venimos asentados hace los últimos 40 años. Falso todo lo que dijo, porque recién a ver, yo coincido y hoy lo dijo antes en off y me parece que comparto en parte, digamos. Esta ley se debería haber discutido punto por punto. No se hizo nada. No se hizo, porque justamente ahí voy, se llevaron empresarios, se llevaron científicos, se llevaron académicos, todos estaban en contra de la ley que salió. 9 de cada 10 personas que se expresaron, que se invitaron de todos los partidos políticos, de todos los empresarios, CAM entre ellas, que primero lo reconozco pero después lo desconozco, después académicos, científicos, de nuevo. La culpa es, y hoy en realidad esta discusión por la cual vos aclarás empieza por lo que dijo el compañero antes de finalizar el bloque sobre por qué no acompañamos. Y la verdad que a Milei lo acompañó el 60% de la sociedad en el balotaje, pero al 40% de la sociedad también nos votó o votó a nuestros diputados para hacer oposición. Y hay contrapropuestas. El tema es que obviamente, la centralidad de la discusión se da por obviamente quién es el oficialismo y quién tiene los mecanismos, como negociar con alguna diputada o una embajada, o quien tiene los mecanismos para decirle, apretar la coparticipación hacia los gobernadores. La propuesta, Raúl, ¿cuál es la propuesta? De nuevo, a ver, nosotros hicimos desde el gobierno provincial, que se replicó en el gobierno nacional, por ejemplo, la vacunación en zonas endémicas contra el dengue. Estamos hablando de producción y de inversiones. Bueno, pero a ver, si ni siquiera en salud pública, que es algo que en todos los argentinos estamos de acuerdo, el gobierno nacional tuvo ni siquiera un poquito de oído para escuchar cuando era necesario, porque ahora los diputados provinciales presentaron algo similar en invierno, cuando se está terminando el dengue. Entonces, estas discusiones, que hoy la centralidad está dada sobre la ley de base, que el oficialismo y la oposición querían discutir, pero la querían discutir sobre tabla. ¿Cuál es la propuesta sobre inversiones, Raúl? Discutamos la ley de base, punto ¿Cuál es la propuesta? A ver, la entrega de la soberanía no es una opción. ¿Pero qué punto? Bueno, a ver, que el juzgado, el enjuiciamiento de los tribunales que se utilicen para la controversia sean nacionales o que sean de la región del Mercosur. O sea, por ejemplo, la misma justicia que condena a funcionarios públicos por corrupción y por demás cuestiones, ¿esa justicia? A ver, la justicia es una discusión que hay que dar. Esta reforma política que se plantea. 4 años estuvieron hablando de que quieren reformar la justicia y que no confían en esta justicia. Ahora sí. Pero siempre ahora sí hay que reformarla. Recuerdan que cuando Cristina Fernández de Kirchner tenía que nombrar 2 jueces de la Corte por dar todo el debate, la discusión, etcétera, no los nombró y Macri vino y los nombró por decreto. Pero otra vez estamos hablando de Cristina. ¿Cuál es la propuesta? Porque estamos dando ejemplos, digamos, de cuando se quieren proponer cosas. De inversión? Te acabo de decir. O sea, utilicemos. O sea, para vos van a venir más inversiones si la justicia es argentina. Pues me interrumpí cada vez que sigo, digamos. A ver, toda esa plata de 200 millones, toda esa cantidad de plata que se está eximiendo de poder... No se está eximiendo nada, todavía no llegó nada de esa plata. Porque si no, no se entiende la pregunta ni la interpretación de lo que quiero decir. Toda esa plata que hoy dejaron de gastar en obra pública, toda esa plata que dejaron de gastar en comprar alimentos para los... Termino, porque si no, no me deja terminar. Dale. Toda esa plata que dejaron de invertir en comedores, toda esa plata que dejaron o que retrasaron, en la inversión de universidades, retrasaron, porque es una cuestión de intereses también, digamos, toda esa plata que en teoría hay superávit fiscal, digamos, ¿por qué no se invierte, por ejemplo, en la pyme de Capi Rodríguez o en las pymes chaqueñas, o no se hacen exhibiciones justamente para empresarios y trabajadores argentinos? Pará. Yo quiero solamente hacer una reflexión. A ver, bien, Raúl, parece que te volviste liberal, ¿eh?
Bien, perfecto. La verdad que tiene pensamiento Yo liberal. soy capitalista ahora. y soy peronista, digamos. Lo que pasa es que ustedes no saben entender. Pero bien, Raúl, vamos. Pero no sé cuál es la chicana. No, ¿cuál es la chicana? Ahora te preocupás por la pyme. Ahora te preocupás. El mayor crecimiento de pyme en la Argentina se dio durante los gobiernos peronistas. O sea que no nos dimos cuenta con un 50% de pobreza. No nos dimos cuenta. Equivocamos cosas, no tengo... Quiero hacer una mención a lo que dijo Cristian. Cristian hablaba de productividad. O sea, el punto clave acá creo que lo que buscan las reformas, no solo el RIGI, porque el RIGI obviamente, como su nombre lo indica, es para las grandes inversiones, pero la reforma fiscal, la modernización laboral, como ustedes no tienen una propuesta de su lado concreta, como no la tienen, porque no la hicieron, no la hiciste, tuviste 15 minutos y no la diste. Perdón, pero si no me dejaron terminar ni nada de lo que quise decir. Terminaste de hablar y ahora me estás interrumpiendo a mí. Bueno, pero ustedes interrumpen todo el tiempo, hablan encima, ella sin micrófono, con micrófono, él hace lo mismo, el de acá al lado te come la oreja. Bueno, pero hago lo mismo que ustedes. Falso. Se dedican a demonizar las propuestas de los demás. Se dedican a demonizar y dicen que nosotros estamos entregando la soberanía nacional cuando ustedes salieron a regalar 16.000 millones de dólares para expropiar YPF, una empresa que funcionaba mal y lo dijo tu compañera. Una empresa que era funcionaba mal, que no lo hubiese comprado nadie. Nosotros pagamos 16.000 millones de dólares. Como que ningún privado Chevron la compró. Después ponen una base y la negás. Nosotros, los argentinos, ¿sí? La reforma laboral, la flexibilización laboral va a permitir, va a reducir las barreras de entrada y de salida en los trabajos. O sea, va a permitir que más gente pueda conseguir más trabajo más fácil, porque el empleador va a tener mayores incentivos para blanquear a la gente que contrata. Hace 6 meses está este sistema y no funciona. No. Pero si recién se está aprobando. A través del DNU vienen aplicando todas estas cosas. La justicia eliminó la parte laboral del DNU. Todas estas cosas se vienen Cautelar de los pero además hay una cuestión que dijo Juan Cruz que es falsa, digamos, que esto no se hizo nunca en Argentina. Esto se hizo con Martínez de Oz. Se hizo con Menem. Se hizo con Menem. Te hago una pregunta, vos que sos economista, también a Capi, pero se ve que no le gusta mucho hablar de números. A ver, no, pero no me respondiste lo del gas, así que entiendo que no te gusta mucho responder. Bueno, pero, a ver, yo te pregunto, si el presidente considera que son estas las 4 economías que van a desarrollar la economía del país, como dijimos, gas, minería, petróleo, agricultura, ¿dónde va a estar la ocupación? Porque evidentemente, como bien dijo Capi, la prioridad no son... Déjame que... Efecto cascada se llama. Bueno, recetas que ya existieron y no funcionan. Permitime que termine. Espera, déjala que te termine y ahí le respondes. Sí. Nosotros tenemos un proyecto político y eso está claro y ustedes están en contra. De hecho, nosotros hemos sancionado, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, que lo que permitió fue la vacunación de todo el país. Ahora, esa es nuestra propuesta, eso es lo que nosotros pensamos, ustedes están en contra. Entonces, como ustedes también votaron en contra, nosotros votamos en contra de lo que nosotros creemos, porque la gente votó nuestro proyecto político por eso. Nosotros creemos que los más... Déjame que termine, ¿sí? Hoy, con el RIGI, hay 100.000 personas que más tienen que van a pagar menos impuestos y todos los que antes no pagaban impuesto a las ganancias lo vuelven a pagar, cosa que Javier Milei había votado a favor el año pasado. Entonces yo me pregunto, ¿dónde van a las personas conseguir un trabajo? Porque si hoy es difícil, si hoy hay precarización, como bien vos lo decías, ¿cuál es? La gente la está pasando mal. Porque el valor agregado no está en ninguna de estas economías. La realidad es que tampoco le podemos echar la culpa al que agarró el gobierno hace 6 meses. Yo quiero recordar los números antes de que nos entreguen el gobierno. Massa, en un año, bajó la reserva monetaria de 40.000 millones de dólares, las bajó a 20.000. Y la base monetaria la subió de 5 millones de pesos, la subió a 15. ¿Sí? El empleo también bajó. No, o sea, subió todos los meses, los últimos 3 años. Eran malos. Vamos a hacer crecimiento de la está pasando mal, pero la gente no es boluda. La gente sabe que la está pasando mal por lo que se hizo durante los últimos 4 años. Estoy de acuerdo. Nosotros durante los últimos 4 años hubo trabajadores bajo la línea de la pobreza, que eso sí es histórico. Por eso hubo trabajadores debajo de la línea de la pobreza. Ahora, peor que tener un mal salario es no tener trabajo, que es la realidad de este país, que va a ser una problemática con la que vamos a tener que transitar y ustedes que están gobernando van a tener que dar respuestas de por qué la gente no tiene laburo. Así como está. Por eso de dentro del paquete informal fiscal también hay una medida que permite blanquear los trabajadores. O sea, la gente que hoy... Y no estamos hablando de la reforma laboral. Analicemos el punto de partida. Nosotros tenemos laboral, lo que significa un país... Y viene ahora, a partir de ahora, en 2 meses... Agarrar el micrófono, si no, no te van a escuchar. Perdón, que adelante. Lo que había mencionado recién, que el permitir el blanqueo del empleo negro va totalmente en desmedro y en contra de aquel empleador que toda su vida aportó, contribuyó, hizo todo en regla, y es una competencia desleal. Esto quería decir hoy con respecto al RIGI
y a las pymes. Si bien sí es necesario que vengan grandes inversiones que generan directo e indirectamente fuentes de trabajo en las provincias y en el país, pero necesitamos tener las condiciones, más allá de la certeza jurídica, seguridad jurídica, necesitamos tener condiciones básicas, como son rutas, servicios, agua, electricidad, conectividad, que hoy el país no las tiene en su gran mayoría, las tienen en zonas centrales como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Pero ¿qué empresa se puede venir al Chaco donde la obra pública nacional está cortada y no se concluyen? O sea, en estos 6 meses había que hacer la obra No pública. No hablo en 6 meses. menos no No es pagarla. el resultado de 6 meses, es el resultado de años de obras públicas inconclusas que no permiten hoy que una empresa se instale y genere fuente de trabajo, ya sea directa o indirectamente. Para que lleguen las inversiones para hacer obras públicas es el RIGI. Para pero eso va a funcionar también. la obra pública debería estar antes, para generar las condiciones. Pero no hay plata para hacer eso, porque la gastamos antes. Eso es lo que estoy diciendo, es la consecuencia de años de desinversión, de no inversión. Me parece que el discurso de la escasez que lo instalan, lo utilizan mucho. Bueno, hay escasez para ciertas cosas, pero para otras no. Y sobre todo esto que decían acá los chicos, perdón, no sé sus nombres, ¿cómo son los nombres? Perdón. Milagro y Juan Martín hablan de estigmatizar y de criminalizar y la verdad y de demonizar, y me parece que este gobierno es el que criminaliza y demoniza a los más pobres y a los más humildes con los discursos que ustedes están repitiendo en este lugar y que para mí no tienen que pasar por alto, porque yo no sé qué tan frío tenés que tener el corazón para culpar a los trabajadores, a los emprendedores, a los más humildes, a los más pobres de este país, por lo que está pasando. Sí se culpan con discursos que ustedes repiten, como le regalan todo. No, a nadie le regalaron nada. Es un desconocimiento total de cómo funciona el aparato. Culpando a los pobres. Hay una estigmatización a los pobres. Por ejemplo, con lo que estaban repitiendo de les regalan todo. Acá a nadie le regalaron nada y nadie... ¿Estás segura? Hay casos que sí hay que investigarlos y yo estoy profundamente de acuerdo. Bueno, pero no hay que generalizar. Te tiro un dato. Porque no, ¿sabes cuántos discapacitados? Generalizar es meter a todos adentro de la misma bolsa. Y cuando vos generalizás, lo que agarrás y haces es criminalizar 90.000 discapacitados, pensiones por discapacidad. Déjala terminar, si no nadie escucha nada. 23.000 son falsas. 4.000 millones de pesos mensuales estás pagando vos, yo, él, en pensiones graciables que son falsas. El tema ¿entendés? Entonces, lo que hay que estamos hablando. Déjala lo que hay que investigar, de que hay corrupción hay que investigarla, tienen que encontrar los culpables, etcétera, digamos. Estamos todos de acuerdo. El tema es cuando se cae en una generalización que lo que hace es afectar y perjudicar a los más pobres, a los más humildes, repitiendo este tipo de discursos de que se le regalaba todo de arriba. De nuevo, ¿cuál es la propuesta como herramienta de esclavización? Hay cooperativas textiles que funcionaban, cooperativas de panadería que funcionaban, cooperativas de construcción que funcionaban y desguazaron todo. Y esa gente hoy está en el limbo y no tiene para comer. ¿Qué clase de corazón frío tenés que tener para decir, bueno, ya van a bajar los precios? Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de una realidad. Se robaban todo en vez de repartir a la gente que más lo necesitaba. Eso. Otra Pero vez, no culpen a la gente que no tiene plata. Estás generalizando. O sea, desde los niveles Estás operativos generalizando. hasta Yo no los niveles defiendo, jerárquicos, la gente veía el que roba tiene que responder, digamos, sobre eso, pero no generalicemos. Los sistemas de asistencia social se cambiaron absolutamente todos. ¿Qué cambió? Todos. Se forma directa, ya no hay más ningún intermediario. No hay ningún intermediario. Pero y aparte siempre empiezan por de abajo, empiezan por abajo, investiguen a los de arriba, aumenten a los de arriba, a ver qué encontramos. ¿Por qué empezamos por los de abajo? Todos los planes hoy se hacen virtuales y directamente el beneficiario. Siempre fueron por tarjeta directa. Mentira. Capi, te pregunto, ¿qué opinión tenés respecto a los riders que cobraban sobresueldo con Petovelo? 23.000 PNC ¿Qué pensás del escándalo de los comedores? 4.000 millones. ¿Por qué le escondían la comida a la gente? Yo te estoy respondiendo. Yo te estoy respondiendo. Si no hay plata, me pregunto, toda esta gente que vos echaste de ANSES, ¿por qué ahora hay otras personas que sí están trabajando en otras dependencias del Estado, en diferentes organismos? A mí me gustaría saber. No, contame vos. Bueno, ¿querés que te cuente? Bueno, ¿querés que te cuente? Cada vez que había un cambio de gobierno, tanto en PAMI y en ANSES, aproximadamente se cubrían todas las gerencias y direcciones. Eso, más o menos, eran 50 cargos por
organismos, ANSES y PAME. ¿Sabes cuántos cargos se cubrieron en la provincia de Chaco hoy con el gobierno de Javier Milei? 2 en PAMI y 2 en ANSES. Pero ahí te muestra la diferencia. Echaste a los otros. Ahí te muestra. No, pero pará, no le gusta. Echaste a todos. Cerraste oficinas, entonces si no querés intermediario, ¿por qué no? ¿Qué oficina está cerrada? ¿La Barranquera? ¿La de Machegay? ¿La de Taco Pero Pozo? que hagas trabajo itinerante no significa que No, disculpame, eran personas que estaban contratadas y el Estado tenía derecho, era el hermano, ahora la el Estado prima, tiene derecho. el sobrino. ¿A quién? No, se le terminó el contrato y no hubo renovación, creo que no hay ningún pobreza, ¿sabe cómo se genera la pobreza? ¿Sabe a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Sí, no, disculpame. No, los diputados vos decime eligen. en el Chaco quién fue nombrado. No, disculpame. No se puede seguir utilizando la pobreza como herramienta de esclavización. Espera, nos No se quedan puede. unos minutos. Yo quiero hacerle una pregunta a todos. Hemos cambiado opiniones, hemos discutido, con vehemencia, como corresponde. Yo les pregunto, ¿no es cierto?, como veterano, ¿cómo encontramos el equilibrio? Con diálogo. Me parece que es lo que está faltando. No, acá, en alguna medida, está bien. No, está un poco acalorado, pero esto es un principio. Tenemos base... Pero no solo con diálogo se encuentra el equilibrio. Sí, es fácil, Jorge. Con lo mea culpa, aceptando que cada espacio político tiene su cuota de corrupción, tiene su cuota de responsabilidad y que precisamente es agarrar y decir, ¿sabes qué? Esto no le va a gustar a nadie. Tabula rasa. Trabajemos de adelante. No se puede hacer nada con lo pasado pisado. Vamos a trabajar de adelante. Vos misma dijiste, se generaliza cortando todos porque así había corruptos y hay que investigar. ¿Sabes cuál es la cuestión? Justamente, como hay tanta corrupción de por medio, te queda una de dos opciones. O agarrás y te pones a investigar detalladamente a ver si encima para colmo quien es opositor político tuyo te da la respuesta que necesitas saber, o vos que controlás el financiamiento decís, te lo corto hasta que vos vengas a salir a blanquear quién es de tu gente es la buena y quién de tu gente es la mala. Ayúdame para que la gente que está necesitada no pase esta necesidad por medio de esta corrupción. Tabula rasa, transparencia, decir mea culpa, quién es corrupto. Estamos hablando de gente que come todos los días y chicos. Por eso. Espera, lo escuchamos a... Por eso, hablando de la solución y que vos estabas planteando, equilibrio, ¿no es cierto? Él, como decía él, el mea culpa, el diálogo, el consenso. Hoy, por ejemplo, nosotros el radicalismo está en un momento, en una situación en el centro, porque hoy estamos dialogando, hoy estamos discutiendo los extremos, o la famosa grieta, que los extremos no hacen bien en ningún ámbito de la vida. ¿Se entiende? Y hoy está de moda eso, lo extremo, pero nosotros estamos centrados, estamos en el centro, y nosotros no seguimos moda, porque eso es lo que hoy está a la moda. Sí, a mí lo que me parece es que hay que tener algunos principios básicos para tener acuerdos. Bueno, regalar el país tiene que ser uno de esos, por ejemplo. Lo mismo, caso universidades, me parece que quedó bien en claro el mensaje, Capi, al presidente también, que no pueden ir en contra de las universidades. Vos hablabas de la auditoría, existe la Auditoría General de la Nación, que es quien se ocupa de esto. Bueno, las universidades es un punto importante, entonces ahí digo, ¿por qué los diputados y senadores de la UCR no bajaron a votar cuando se propuso lo del FONID y lo del presupuesto universitario? Bueno, son cosas importantes que hay que trabajar. La educación pública es una de esas, por suerte. Nosotros estuvimos en la marcha del 23, la franja morada, el brazo derecho del radicalismo. A ver, espera. ¿Cómo se llamaba el ingeniero Franja Morada hace poco? tiene una actividad muy significativa en las universidades. Judis, condenado Así que por yo lo quiero corrupción. escuchar, que es lo que decía. Ustedes estuvieron en la marcha. Judis. Vos, dale. Nosotros tuvimos el 23 de abril en la marcha universitaria por el presupuesto y era algo que ya se nos debía a las universidades. Esto es algo que no tiene que entrar en discusión. Algo que se hizo tabula rasa en la Argentina es que la universidad... Pero fueron de todos los colores a la marcha. De todos los colores. Todos los partidos, eso es menos equilibrio. libertarios. Abril Camps ese día no estaba, que ella es libertaria dentro de la universidad, digamos. Eso fue encontrar el equilibrio, ¿eh? Por supuesto. Claro. Nosotros tenemos un partido, digamos, nosotros somos un brazo de un partido. Sin embargo, no nos interesa si acompañamos o no un gobierno en este momento. A Macri tampoco se le dejó pasar cuando quiso financiar la universidad. Así que, algo que quiero recalcar es, si hay tabula rasa en algo, es en la universidad. Si en la universidad nos podemos poner de acuerdo todos,
Y bueno, busquemos entonces algo El similar. financiamiento de la universidad nunca estuvo en discusión. El tema de la rendición de cuentas. Sí Hay estuvo en 18 discusión. funcionarios La procesados productividad. ¿A de la dónde va? universidad, ¿A un dónde va caos. todo ese presupuesto? Porque Revisen, los 5 busquen en años que Google, estuve como la dice UNE, más. El Sí. baño era horrible, los bancos eran exactamente iguales. Justamente nunca se por el invertía. presupuesto El Excel- universitario. El Excel lo Todo eso aprendíamos se a hace con el mano, a presupuesto papel. universitario. No El había computadoras para la 97% gente que no del los presupuesto de la tiene. universidad se Claro, son utiliza solamente autónomas. en sueldo. Claro. Y el 3% se destina a mantenimiento. perfecto. ¿Cómo puedes mantener Y el una otro- universidad con un presupuesto congelado desde el 2022? Que también ¿Cuánto nosotros se lo dijiste que reclamamos se- a Alberto cuánto dijiste Fernández, que se destina no a se lo sueldos? perdonamos a Alberto Fernández. En el 2022 ¿Cuánto me dijiste congeló el que se destina a presupuesto sueldo? hasta el 2023. 97%. Claro, pero todo el 2023 nos olvidamos de ¿Y a los reclamar. alumnos? Nadie se olvidó a reclamar. 2024 En sí. todas las redes sociales de la Federación Universitaria para está estudiar. todo En las redes reclamo del sociales. presupuesto Muy bien. universitario. Es algo Es la que no realidad. permito que Sí. digan. Porque sí se reclamó. Si ustedes no estaban al tanto de que la universidad reclamaba y las agrupaciones En las estudiantiles redes sociales. ¿Y por dónde cree que reclamemos? Si le molesta que se hagan manifestaciones. ¿Estás ¿A quién? en contra Nunca de que hagan dijimos que no se auditoría hagan en manifestaciones. universidades? No, reprimen. La reprimen directamente. Y la manifestación que reprimieron ¿Estás con la en ley contra? base- Te hago una pregunta. ¿Estás en contra de las auditorías a las universidades? ¿Cómo voy a estar en contra si Bueno, yo formo parte de perfecto. una agrupación estudiantil? Ahí encontramos un equilibrio. Pero y el equilibrio El siempre presupuesto estuvo. que le corresponde La con una Auditoría General de auditoría- la Nación es la que se encarga de hacer las auditorías de las universidades con una públicas. auditoría particular sobre el de acá, lo que se venía gastando, ¿Por porque qué, tuvo que claramente no revertir funcionaban. ¿Por qué tuvo que revertir su posición Milei? Porque se dio cuenta que estaba metiendo la pata y No dijo, se justo en este revirtió. tema, El no me financiamiento aburra, se nunca arregló se un día discutió. antes de la marcha y se marchó igual. ¿Cómo que un día Pero antes? ¿Y está por qué bien. no se sentó a hablar con los Jorge. rectores universitarios? Así como él dice que hay que hacer tabula rasa, se sentó Javier Milei a hablar Pero con todos los el rectores. financiamiento ya se había resuelto el día anterior a Nada, la no, marcha. eso era y se mentira. marchó igual. Eso salió por el Consejo de Universidades. Se anunció salió el que día era anterior. mentira. O sea, la misma Bueno, universidad. Empecemos por ustedes. Tenés 30 segundos, se nos acabó el programa. No, que hablaba sobre el equilibrio. Yo creo que desde nuestro espacio tendríamos que proponemos dejar de vivir un poco de la teta del Estado y invitamos a que formen parte del espacio Mujer de la Libertad Avanza de Chaco, donde brindamos charlas sobre el cuidado personal, la prevención sobre las Por adicciones eso y el cerraron un suicidio. Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, lo No, no, financiaron. no quiere decir- Hay más de 3.000 trabajadoras de todo el No, país. no, no quiere decir que el gobierno nacional Para eso haya sí. cerrado A ver. Sí el cerró. Ministerio de la Mujer, Sí cerró. pero sin, obviamente que sí, pero no dejó de acompañar a las personas Sí, que dejó de sufren acompañar. violencia de género. Discúlpenme, el programa se acabó. El programa se acabó. Yo quiero resaltar el programa se terminó. Más de 3.000 trabajadoras, El programa, la a ver, licencia por maternidad a las mujeres, que eso anteriormente por no favor, sucedía. por favor, agrupación en ninguna marcha feminista por ni en defensa favor, de las el programa mujeres. se terminó. Los tiempos en televisión son un tirano. Por favor, yo quiero destacarnos, ojalá pudiéramos tener más tiempo, lamentablemente no lo tenemos, pero quiero resaltar algunas cosas que se dijeron acá. ¿No es cierto? Que la transparencia es una actitud fundamental para crecer. Y no sé quién la dijo, pero todos compartieron, yo también comparto eso, es absolutamente necesaria. El despilfarro fue una consecuencia imposible negar. También es cierto, se está operando la justicia, se están descubriendo cosas y alguien dijo, bueno, tenemos que avanzar con la mea culpa. Si alguien hizo una macana, pues que la reconozca. Ayer, hoy, anteayer, ¿no es cierto?, del gobierno que fuera. Hoy se propone desguazar el Estado para realimentar a los que tienen muchos. Yo no creo que sea tan así, pero bueno, respeto al que lo dijo. Vamos a corregir lo que nos indica el Fondo Monetario Internacional. Yo tengo mis reparos con todo esto porque el Fondo Monetario Internacional no tiene medidas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los intereses del Fondo Monetario Internacional? Como cualquier empresa, rescató lo que prestó con los intereses que corresponden para seguir creciendo, ¿no? En el medio de todo esto hay gente que está pagando el pato, ¿no? La oposición tiene que dejar gobernar para poder crecer, porque tenemos 40 años de mala gestión sin resultados. Esto es lo que yo decía, hay que encontrar el equilibrio. Los Estados Unidos a veces ponen un ejemplo, ¿no? El que gana gobierna y el que pierde acompaña. Acá pareciera que eso es una utopía, ¿no es cierto? Porque el que gana gobierna, pero la oposición del gobierno que sea, palos, palos, palos y palos. Estamos a favor de las grandes inversiones, pero las pymes se resisten, y esto también es cierto. Después, Milei propone un histórico cambio de paradigma y generó, por ende, mucho ruido. Claro, ¿no es cierto? Está generando mucho ruido, hay mucha resistencia, hay muchos resultados, ¿no es cierto?, que se ven en la carne, hay un ajuste brutal que la gente se resiste.
Pero guste o no, hay una política. Hay un programa político. Guste o no guste, sirva o no sirva, no sé cuál va a ser el resultado final, pero lo hay. Si la justicia funciona, será garantía para que ingresen capitales. Caso contrario, no viene nadie porque no hay seguridad jurídica. Absolutamente cierto. ¿Qué empresa va a venir a un país, no es cierto, donde cambian las reglas del juego de la noche a la mañana? Ahora, ¿cómo conseguimos esto, no es cierto? A través de los tiempos. En Brasil, el lugar que yo representé durante muchos años, las políticas de Estado se continúan, esté el gobierno que esté. Entonces, como hay respeto, el resultado es que hoy es la 7ª potencia del mundo. Hay continuidad. Acá no hay continuidad. De manera, señores, que yo quiero cerrar el programa diciendo que los resultados de estas elecciones y de este debate siempre va a dejar ganadores y perdedores, pero esto que le ha dado ahora el Congreso de la Nación es un crédito a corto tiempo, que no crean unos y otros que esto es un plazo por tiempo indefinido. El país tiene necesidades muy serias, tenemos que apostar a las posibilidades de crecer y fundamentalmente con armonía, con discusión, él dijo con diálogo, pero siempre armoniosamente, porque las discusiones que estamos viendo nunca nos llevaron a nada. No tengan ninguna duda que esto es así. Y la situación del país es lo suficientemente delicada y comprometida para que quienes nos representan, gobernadores, diputados y senadores, hagan lo que tienen que hacer y que representen a quienes hoy estamos acá y no a intereses a veces inconfesables. Señores, nos vemos el próximo jueves con más desafíos.